Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Geometría 1. En esta ocasión demostraremos el teorema de Poncelet y algunas de sus consecuencias. El teorema de Poncelet lo que afirma es que en todo triángulo la suma de las longitudes de dos lados es igual a la longitud del tercer lado y 2 veces el inradio multiplicado por la cotangente de la mitad del ángulo que se opone al tercer lado. Es decir, supongamos que I es el incentro del triángulo dado ABC, R es el inradio de dicho triángulo, D, E y F son las proyecciones perpendiculares del incentro sobre cada uno de los lados del triángulo ABC en este orden. Si alfa es el ángulo en el vértice A, es decir, es igual al ángulo BAC, A minúscula es la longitud del lado BC, B minúscula es la longitud de CA y C minúscula es la longitud de AB en valor absoluto, entonces la suma de los lados B y C es igual al lado A más 2 veces el inradio por la cotangente de la mitad del ángulo alfa. Esto es lo que queremos demostrar. Este es un caso más general que el que vimos en Fundamentos de Geometría, que era solamente para triángulos rectángulos y por ende esta parte ya no aparecía o aparecía simplificada. Bueno, entonces vamos a ver cómo se demuestra el teorema de Poncelet en el caso general. Entonces consideremos I el incentro del triángulo ABC y nos vamos a fijar en algunos triángulos rectángulos. Entonces observen ustedes que si D, E y F son las proyecciones perpendiculares, como dijimos hace un momento, pues entonces el triángulo ADI es un triángulo rectángulo y es congruente con el triángulo AFI. Como estos dos triángulos son congruentes, ya que tienen en común tienen en común sus 3 ángulos y el lado AI, pues en particular el lado AD y el lado AF tienen la misma longitud. De manera similar, pues podemos ver que el triángulo DBI y el triángulo BEI son congruentes, por lo que DB y BE son iguales. Y finalmente el triángulo CEI y el triángulo CFI también son congruentes, por lo que la longitud que hay de E a C es lo mismo que la longitud que hay de F a C. Entonces, ahora sí vamos a empezar a meter orientaciones. Vamos a leer, de acuerdo con la notación de este diagrama, los lados del triángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, AD va a ser igual a FA, EC como segmento orientado va a ser lo mismo que CF, y DB como segmento orientado tiene la misma longitud que BE. Y entonces, ¿qué se puede deducir de esta parte? Bueno, entonces si nos fijamos en el segmento CA, que es el opuesto al vértice B, y lo vamos a abreviar con la letra B minúscula, pues como el todo es la suma de las partes, esto es igual a la longitud del segmento CF más la longitud del segmento FA. Pero acabamos de ver que la longitud del segmento CF orientado es la misma que la longitud del segmento EC, y la longitud orientada del segmento FA
es exactamente la misma que la del segmento orientado AD. Pero el segmento orientado EC es igual, este segmento de aquí, de E a C, es igual al segmento BC, que es el A, restándole el segmento, la longitud del segmento BE. Por lo que tenemos que EC más AD es lo mismo que A menos BE más AD. Pero el segmento BE, su longitud como segmento orientado, es exactamente la misma que la del segmento que va del punto D al punto B. Entonces, esto es igual a A menos DB más AD. Bueno, pero el segmento DB es lo mismo que el segmento AB menos el AD. Ok, pero el segmento AB, al ser el opuesto al vértice C, si lo abreviamos con C minúscula, nos da lo mismo que A menos C menos AD más AD. Entonces, distribuimos aquí adentro y nos queda A menos C más AD, obteniendo de esta forma A menos C más 2 veces AD. Bueno, pero sabemos que el triángulo ADI es un triángulo rectángulo por la construcción. El punto D es la proyección perpendicular sobre el lado AB del incentro. Y bueno, como esto pasa, entonces la longitud de AD es R, que es la longitud del segmento ID, por la cotangente de la mitad del ángulo alfa, de donde podemos concluir que B más C, pasamos hacia el otro lado, es igual a A más 2R, la cotangente del ángulo medio asociado al vértice A. Entonces, esta es la generalización del teorema de Poncelet. Como consecuencia de este teorema y la fórmula de Herón que nos habla del área de un triángulo, se puede determinar el valor del radio de la circunferencia inscrita, que dijimos que se denomina inradio, en términos de las longitudes de los lados de un triángulo. Entonces, como consecuencia de lo anterior, solamente despejando R, tenemos que el área del triángulo es igual al producto del semiperímetro y el radio del círculo inscrito. Acuérdense que el área de un triángulo viene dado como la base por la altura sobre 2, o si usan la fórmula de Herón, está dado en términos de del semiperímetro del triángulo, semiperímetro por el semiperímetro menos la longitud de cada uno de los lados. Bueno, como consecuencia de la ley de los cosenos, el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de las longitudes de los lados restantes por el coseno del ángulo que estos dos lados contienen. Entonces, despejando el coseno de alfa, obtenemos que el coseno de alfa es el negativo del cuadrado de A más el cuadrado de B más el cuadrado de C, todo eso dividido por 2 veces BC. Entonces, sustituyendo este valor en la expresión cotangente de alfa sobre 2 igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa, que es de nuestras fórmulas clásicas de trigonometría, lo que se obtiene es que el cuadrado de la cotangente del ángulo medio es el semiperímetro, bueno, es 2 veces el semiperímetro, que multiplica al semiperímetro menos el lado A sobre el semiperímetro menos el lado B por el semiperímetro menos el lado 2B. Ok,
es 2 veces el semiperímetro, aquí sería el semiperímetro menos la longitud del lado A multiplicado por 2. Este es el semiperímetro menos la longitud del lado B, todo eso lo multiplicamos por 2. Este es el semiperímetro menos la longitud del lado C, también multiplicada por 2. Entonces acuérdense que el semiperímetro es esto. Y entonces esta expresión se puede escribir de manera más sencilla como el cuadrado de la cotangente igual a S por S menos A sobre S menos B por S menos C, que es precisamente lo que estamos diciendo en la parte de arriba. Y bueno, ya que se tiene esta situación, como consecuencia del teorema de Poncelet, R veces la cotangente del ángulo medio es igual a menos A más B más C sobre 2, que esto es el semiperímetro menos A. Luego entonces, elevando al cuadrado ambos lados de esta expresión, lo que se obtiene es que el cuadrado de R por el cuadrado de la cotangente de alfa medios es igual al cuadrado del semiperímetro menos el lado A. Despejando, simplemente obtenemos, o sea, pasamos dividiendo todo este paréntesis, obtenemos que el cuadrado de A es S menos A por S menos B por S menos C sobre S. Entonces, esto nos está dando el cuadrado del radio. Y entonces, despejando, aquí nos quedaría S por R cuadrada es igual a S menos A por S menos B por S menos C. O equivalentemente, multiplicando ambos lados de esta igualdad por el cuadrado de S, nos queda que S cuadrada por R cuadrada es igual a S cuadrada por S menos A por S menos B por S menos B sobre S, se simplifica y nos queda S por S menos A por S menos B por S menos C. Pero esto es, de acuerdo con la fórmula de Herón, el cuadrado del área del triángulo ABC. Entonces, de lo anterior, lo que se concluye, simplemente sacando raíces cuadradas a ambos lados, es que el área del triángulo ABC es igual al producto del inradio por el semiperímetro. Entonces ya tenemos otra fórmula para calcular el área de un triángulo, o si conocemos el área, para calcular el inradio. Entonces aquí ya tenemos otra famosa fórmula para triángulos. También se puede calcular el área de un triángulo en términos del circunradio. En este caso, la proposición nos dice que el área de un triángulo es igual al producto de sus lados sobre 4 veces el circunradio. Si en un triángulo ABC, si este triángulo fuera rectángulo con ángulo vértice, con ángulo recto en el vértice C, pues entonces el área del triángulo sería el producto de la base por la altura dividido entre 2, y sabemos que el circuncentro está justamente a la mitad de la hipotenusa, y por lo que la longitud del circunradio es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Entonces, usando que el radio es la mitad de la longitud de la hipotenusa y que el área del triángulo es la medida de la base A por la altura B dividida entre 2, pues nos queda que A, que multiplica a B por C dividido entre 4 veces el circunradio, es igual a ABC sobre 4 veces C sobre 2, que es igual a B sobre 2, que es precisamente el área del triángulo ABC. Entonces, es el primer caso, nuestro triángulo es rectángulo. Si nuestro triángulo no fuera rectángulo, si fuera general,
pues nos fijamos de nuevo en el circuncentro asociado al triángulo ABC. Entonces recuerden que el circuncentro es el punto en donde se están cortando las mediatrices del triángulo ABC. Entonces denotemos nuevamente por A, B y C las longitudes de los lados opuestos al vértice A, al vértice B y al vértice C respectivamente. Y consideremos P subíndice C la proyección del punto C, proyección perpendicular del punto C sobre el lado, sobre la recta determinada por A y B, y C' lo vamos a considerar como el punto simétrico de C con respecto al circuncentro. Entonces recuerden que sea simétrico significa que está sobre la misma recta determinada por O y C, del lado opuesto de O con respecto a C y a la misma distancia que C de O. Entonces el punto C' por construcción también vive en la circunferencia. Si el ángulo que estamos considerando es mayor o igual que los otros dos ángulos, que en el vértice B y en el vértice A, el punto P subíndice C pertenece al segmento AB, como estamos denotando o mostrando en esta figura. Entonces vamos a tomar a este segmento como base y CPC, en este caso, sería la altura. Luego entonces el área del triángulo ABC es la medida de la base por la medida de la altura dividido entre 2, es decir, es C medios por la longitud del segmento CPC, que sería en valor absoluto. Bueno, ¿y de aquí qué podemos decir? Pues simplemente como CC' es un diámetro. En particular, si trazamos la recta C'A, pues tenemos que el ángulo C'A, C es igual a un ángulo recto. Y también sabemos que PC es la proyección perpendicular de C sobre el lado AB, de donde el ángulo B, PC, C, también es un recto. Entonces aquí ya tenemos dos ángulos rectos. Por otra parte, fíjense que el ángulo C'A, comprende al arco CA del otro lado del segmento AC, igual que el ángulo CBA, que es lo que estamos mostrando aquí. Luego entonces, como comprenden el mismo arco y están en la misma circunferencia, estos dos ángulos que acabamos de mencionar necesariamente son iguales porque están subtendiendo del mismo lado al mismo arco con respecto a la cuerda AC. Y bueno, de aquí ¿qué podemos deducir? Fíjense que ya tenemos el triángulo AC'C y BCPC. Ambos son triángulos rectángulos con el ángulo beta en común. Luego entonces estos dos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. En particular, C'C es a CA, como BC es a CPC. Como CC' es un diámetro, pues este es 2 veces el radio. Esto es igual a 2 veces el radio. Aquí sería R mayúscula, perdón, se me fue. Esta R es R mayúscula. Es 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita. Y entonces simplemente despejamos
y despejando obtenemos que la longitud que hay de C a PC es A por B sobre 2R, de donde el área del triángulo ABC es C sobre 2 que multiplica AB sobre 2 veces el circunradio, es decir, es ABC sobre 4 veces la longitud del circunradio.